Hola people, hoy voy a estar haciendo un beat de lo-fi hip hop. Pero primero, ¿qué es el lo-fi? El lo-fi, abreviado del inglés low fidelity, es un enfoque de producción en el que predomina el uso de medios anticuados o de baja fidelidad de grabación, a veces como una mera decisión estética. Esta información que acabo de mencionar la he sacado de los lugares más recónditos de todo el internet. Fue una búsqueda exhaustiva, pero no imposible. Nah, mentiras. Lo leí en Wikipedia. Aunque estamos hablando de música, el lo-fi no tiene que ser exclusivamente una técnica o género de música. En el género lo-fi podemos encontrar videos lo-fi, fotos lo-fi, y en la música se puede hacer lo-fi cualquier género musical que deseemos. Pero sinceramente el más conocido es el lo-fi hip hop. La esencia es la misma con todo lo que tenga que ver con el mundo del lo-fi. Baja calidad, pero a la vez agradable a la vista o en este caso al oído. En este video trataré de explicar cómo realizar este género lo más simple posible. Empecemos. Muy bien, si hablamos de lo-fi hip hop, en lo personal, sin ser egocéntrico, es algo fácil de hacer, porque no es necesario tener muchísimos conocimientos de mezcla y mastering, ya que la idea es tener un track de no muy buena calidad. Lo importante es que transmita sentimiento. La mayoría de tracks de lo-fi hip hop suelen tener melodías y acordes relajantes, o sea, esto se puede lograr fácilmente usando acordes menores. Procedamos a los sonidos que necesitamos para hacer un lo-fi hip hop. Principalmente y más importante es hacer un buen beat de hip hop. Así que para eso necesitaremos un buen kick, un snare, o dos, o tres, un buen hi-hat y también he agregado un shaker. También podemos utilizar un drum loop, al kick únicamente lo que hice fue una ecualización. Recorté de los 31 Hz para abajo e hice un busteo en las frecuencias de 118 Hz de unos 2 decibeles casi y un busteo en las frecuencias de 1300 Hz. Un busteo de casi 4 decibeles, bastante. Y eso fue todo lo que le hice en el kick. Ok, en el primer snare utilicé un Soundgoodizer, el primer preset, y una ecualización, cortando las frecuencias de 100 Hz para abajo, dando un pequeño busteo en las frecuencias de 200 Hz y atenuando las frecuencias altas. En el segundo snare hice prácticamente lo mismo que en el anterior, solo que aquí hice un recorte más fuerte en las frecuencias medias bajas, de 160 Hz hasta abajo. En el snare 3 hice una compresión y atenué un poco las frecuencias altas en este ecualizador. Ok, en el shaker no hice ningún proceso acá, solo esta ecualización. ¿Por qué atenúo las frecuencias altas de un shaker? Porque en el lo-fi hip hop se busca que la calidad del sonido parezca como de un acetato y las frecuencias altas no son muy presentes en la música de lo-fi, así que atenué esas frecuencias. Lo mismo hice con el hi-hat. Aquí he atenuado unas frecuencias altas. Ok, el loop. Muy bien, este es el loop que utilicé para este beat y lo utilicé por completo. Simplemente que con el proceso disminuí con sidechain el kick. Escuchemos el loop. Muy bien, ¿qué procesos le hice? Al loop le hice este limitador que en realidad está comprimiendo para el sidechain. El sidechain es vía el kick. Cada vez que suena el kick, se produce el sidechain en el loop. Acá en el patcher armé esto.
dos vías. En la vía de arriba puse un stereo enhancer y un ecualizador, porque un stereo enhancer quería que el loop tuviera campo estéreo bastante abierto, pero como el loop tiene un kick, o sea, frecuencias graves, no quería que esas frecuencias graves se expandieran en estéreo, así que separé las frecuencias. En la frecuencia de aquí abajo, con este ecualizador, corté todas las frecuencias de 190 para arriba, dejando únicamente las frecuencias graves acá. Y estas frecuencias no se ven afectadas por el stereo enhancer. Pero en este ecualizador corté de 190 Hz para abajo y antes de le agregué el stereo enhancer. Ok, ahora todas las frecuencias de 190 Hz para arriba están abiertas en estéreo, mientras que las frecuencias de 190 para abajo siguen en mono, así que las frecuencias graves no se ven afectadas por la expansión estéreo. Además de eso, hice una atenuación de las frecuencias altas, como ya dije, en el Lo-Fi no hay muchas frecuencias altas, así que las atenué un poco. Y este Parametric EQ2 es únicamente para hacer low pass y high pass. Además de eso, agregué un Fruity Delay para hacer un efecto en una pequeña parte de la estructura de la canción. Ok, les voy a mostrar. No se está aplicando el sidechain porque no está activado el kick. Vamos a activar el kick y veremos cómo cada vez que el kick suena, el loop se ve disminuido su volumen. Además de eso, utilicé un crash. Ok, como escucharon, tiene delay. Utilicé el delay 3 en efecto ping pong e hice esta ecualización, siempre atenuando las frecuencias altas. También utilicé un fail con su respectiva ecualización de radio, y además de eso utilicé 3 folies. Ok, ahora vamos a escuchar los instrumentos que utilicé para la parte melódica y los acordes de esta canción. Muy bien, utilicé un piano. También utilicé una tuba. También utilicé una guitarra. Y una trompeta. Que de hecho la trompeta es la parte principal, es el solista de este beat. También utilicé un pad. También utilicé un string. Y un segundo string. También un sub bass. Y también un bass. Creo que este bass lo saqué del Boo Bass. Sí, del Boo Bass de FL Studio. ¿Qué procesos tiene el piano? Al piano lo que le hice fue una compresión bastante agresiva, un wave shaper, distorsión, un poquito de distorsión, delay 3, también le agregué reverb, también le hice esta ecualización, un poquito más de distorsión y le agregué al final el retropolo para darle un poco de DTU y un poco de ruido blanco. Ok, ahora pasemos a la tuba. En la tuba lo que le hice fue drop speed para el sidechain, ecualización y este balance únicamente para controlar el volumen en ciertas partes del track.
La guitarra sí le hice un poco más de procesamientos, la ecualización. También le agregué este low pass del Fruity Fast Low Pass, únicamente para utilizarlo en medio de la canción. Utilicé un poquito de distorsión, Sound Goodizer, delay, un poco más de distorsión, reverberación, gross beat para el sidechain y el final, el retrocolor. Y aquí utilicé una trompeta como solista. Le agregué un Sound Goodizer, un balance únicamente para hacer diferencias de volumen en la canción, reverberación y esta ecualización. Atenué un poco los altos para que no tuviese mucha presencia en esas frecuencias. Ok, y la melodía que interpreta la trompeta es esta. Ok, también utilicé un pad. Son las mismas notas de la tuba, únicamente para doblar la tuba, que tenga un poquito más de atmósfera. Escuchemos. Su respectivo procesamiento es únicamente una ecualización y ya. También utilicé strings. Estos strings hacen la misma melodía que la trompeta, únicamente para doblar las trompetas y tenga un poquito más de presencia en la misma melodía. Son los coristas de la trompeta. Uno suena a la derecha y el otro suena a la izquierda. Escuchemos. Y por supuesto también tenemos los bajos, el sub-bass y el bajo. El bajo que por cierto, el sub-bass, por cierto, también está anclado al kick para que haga sidechain cada vez que suene el kick. En el procesamiento del sub-bass usé el Fruity Limiter para hacer el sidechain. También utilicé un Fruity Parametric EQ2, hice este corte. Casi siempre lo hago, aunque es una señal limpia o un sub-bass limpio. No es necesario, pero lo hice. Y también agregué un Sound Goodizer. Al bass le hice una compresión, también hace sidechain con el kick, pero este es un poco más suave que el sub bass. También agregué un poquito de distorsión, de saturación con el Wave Shaper. También esta ecualización corté de 80 Hz para abajo, porque este espacio lo ocupa el sub bass. Utilicé un Sound Goodizer y un transient para potenciar un poquito las transientes del bajo. Escuchemos. Ok, y eso fue todo lo que utilicé para esta canción de Lo-Fi Hip Hop. Ahorita les voy a mostrar la estructura de la canción y se la voy a dejar para que la escuchen.
Bueno, y eso es todo por esta ocasión. Si el video les ha sido de ayuda, me serviría si comparten, dan like y se suscriben al canal. Además de seguirme en mis redes sociales. Hasta la próxima. Chao.